Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, las propuestas de los candidatos presidenciales en torno a impuestos, empleo, deuda pública y corrupción. Estuvieron en contacto directo los presidenciables Paco Moncayo, Abdalá Bucaram Puley, Iván Espinel y Lenín Moreno. Aquí iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Como estamos en una fase depresiva del ciclo económico, el Estado tiene que generar empleo. Yo he propuesto 4 áreas para generar empleos mediante megaproyectos. Hay que sacar el cuco y el miedo que el gobierno nos ha metido de que si no le damos la plata de nuestros impuestos ya no hay obras para el pueblo. Eso es mentira. Y para muchos fantasmas que han dicho, no, es que te obligan a firmar la carta de intención. Bueno, para firmar una carta de intención necesitan 2 personas, el que propone y el que la firma. Nosotros no permitiremos estas formas de esclavitud modernas como son la tercerización o volver a la precarización del trabajo. A lo mejor podemos conversar con respecto al tema del trabajo estacional. La carga tributaria ha venido creciendo con los años y si bien algunos impuestos fueron derogados, aparecieron otros, como el impuesto a la salida de divisas, los impuestos verdes, el 75% a la ganancia extraordinaria en la segunda venta de inmuebles y el más reciente, la contribución especial de mejoras para el fisco. El candidato Paco Moncayo cree que sí es posible disminuir y eliminar impuestos de forma focalizada. Abdalá Bucaram Puley propone bajar el IVA hasta en un 10% y con el tiempo llegar a un IVA diferenciado por provincias. Iván Espinel propone también bajar el IVA y además crear una autonomía tributaria provincial, mientras Lenín Moreno no anticipa eliminar ningún impuesto, sino crear un consejo consultivo tributario para revisarlos. Así lo dijeron. Disminuir, suprimir impuestos a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 70% del empleo en el país. Suprimir impuestos a todas las empresas que generen y sostengan empleos dignos y permanentes. Se ha establecido también, y esto lo he expresado en más de una ocasión, la necesidad de revisar, simplificar el sistema tributario tanto para el comercio exterior como interior, porque evidentemente hoy hay un galimatías tributario que si no se simplifica es de difícil aplicación. Yo he planteado que el impuesto a la salida de divisas debe ser revisado, al menos en los términos de dejar la posibilidad de que quien ha invertido en el país lleve a su país las utilidades que las ha hecho legítimas y legalmente. Ahí es donde el Ecuador tiene que pensar en un nuevo futuro, en una nueva economía, en la que no estemos convencidos por un régimen de que si ellos no administran nuestro dinero no va a existir obra. Cuando hablamos de la reducción, por ejemplo, de 4 puntos del IVA, que además debería de cumplirse, me parece que en el mes de mayo, que el IVA vuelva a ser de 12%, nosotros planteamos inmediatamente posesionados reducirlo hasta un 10% durante un primer año y después de ello hacer un estudio a través de una reforma económica que permita tener un IVA diferenciado que atraiga a la industria a ir a las provincias más pobres y desatendidas como Esmeraldas, como el Carchi, para que monten sus industrias y ayuden a enfrentar las altas tasas de desempleo. Es dinero que se queda en el bolsillo del pueblo, dándole liquidez, dándole poder adquisitivo, haciendo que los precios sean más baratos, con un IVA más barato. Hay que sacar el cuco y el miedo que el gobierno nos ha metido de que si no le damos la plata de nuestros impuestos ya no hay obras para el pueblo. Eso es mentira. Lo que hay es migajas para el pueblo, mientras unos pocos en el poder cada día están más ricos. Nosotros hemos establecido la carga tributaria con una base del 11% del impuesto al valor agregado, dinero que se queda en los propios ciudadanos. También disminuir sobretasas arancelarias y también el impuesto a salida de divisas, que en vez de evitar que salga el dinero, evita la entrada. De este modo compensamos la economía. Aparte de esta situación, un año posterior a esta rebaja, vamos a tener la autonomía tributaria. Cada provincia va a manejar sus propios tributos desde una base del Estado. Así el empresario se ve más tentado a invertir en ciertas provincias relegadas que no han tenido una inversión efectiva y solo la concentración en provincias como Guayas, Pichincha y Azuay. No estamos inventando el agua tibia. Esto se realiza en países de primer mundo para construir un crecimiento equitativo a nivel provincial con una sola condición: que se contrate recurso humano
dentro de la misma provincia para reactivar una economía interna. Los impuestos sirven para mantener profesores, médicos, enfermeras, policías, jueces, etcétera, etcétera, carreteras. Entonces, bajo ninguna circunstancia, de manera demagógica, se puede decir que se va a eliminar impuestos. Yo he propuesto, dentro de este esquema de acuerdos, de este esquema de diálogos, he propuesto la conformación de un Consejo Consultivo Tributario que se encargue de revisar los impuestos y también pues de simplificarlos. Los impuestos, el momento en que uno promete bajar impuestos sin pensar, la pregunta es ¿qué tipo de servicios se van a cerrar? ¿Cuántos empleados se va a despedir? ¿No será acaso que se quiere bajar impuestos a un grupo específico de las personas más adineradas o a lo mejor beneficiarse uno mismo de aquello? Pausa y en pocos minutos más, ¿cómo manejarán los candidatos la generación de empleos y el pago de la deuda pública interna y externa? Ya regresamos. Más adelante. Como estamos en una fase depresiva del ciclo económico, el Estado tiene que generar empleo. Al menos 60.000 nuevos empleos para todos los ciudadanos que tengan entre 36 a 65 años. Principal fuente o motor de trabajo lo da la empresa privada, no debe ser el Estado. Nosotros no permitiremos estas formas de esclavitud modernas como son la tercerización o volver a la precarización del trabajo. Esto es Réplica y Contrarréplica. Según el INEC, de cada 10 empleos, 9 los proporciona el sector privado. Este gobierno eliminó la tercerización y, en contraparte, planteó un sistema rígido de contratación que en muchos casos impide la creación de nuevos empleos. La Organización Internacional del Trabajo permite sistemas de flexibilización sin vulnerar derechos. El candidato Paco Moncayo cree posible estimular al sector privado, pero también propone abrir 4 áreas para que el sector público genere nuevos empleos. Abdalá Bucaram Puley abrió la posibilidad de flexibilizar el sistema con un diálogo trabajador-empresario. Iván Espinel propone el trabajo por horas e incentivos tributarios para las empresas que generen empleos. Lenín Moreno también habló del trabajo por horas, por estaciones y del que puede ofrecer el Estado. Revisemos los detalles. Nosotros estamos poniendo 2 actores para que puedan cambiar esta situación. Evidentemente el sector privado. Tenemos que crear un ánimo abierto, un ambiente, un entorno favorable para las inversiones extranjeras y nacionales, porque creemos que en efecto es el sector privado el que tiene la responsabilidad de generar los empleos en el país. Pero también en este sector, insisto, hay que poner énfasis, dar atención a las MIPYMES, porque ahí está el 70% de los empleos que se generan en el país. Ahora, como estamos en una fase depresiva del ciclo económico, el Estado tiene que generar empleos. Yo he propuesto 4 áreas para generar empleos mediante megaproyectos que tengan uso intensivo de mano de obra. Entre estos, 1, servicios básicos para los 3,5 millones ecuatorianos que no tienen agua potable alcantarillado. 2, forestación, reforestación, manejo de cuencas hidrográficas. 3, volver los ojos al campo, trabajar con los prefectos en todos los programas de caminos vecinales, programas de riego. Y 4, dar un impulso especial al turismo. Cuando hablamos de generación de empleo y hablamos de un modelo eficiente, evidentemente entendemos que el Estado no puede acaparar todo el peso de la demanda laboral que existe en nuestro país y tiene que ayudarse en el sector privado y tiene que poner a funcionar y tiene que flexibilizar los códigos para podernos entender en paz. Es lo que el pueblo nos ha expresado en las calles. Se necesita ir a una flexibilización y para eso es necesario ir a una reforma, ir a una flexibilización que le permita tanto al empresario y al empleador poderse entender y acabar con este estado de odio en el que este gobierno nos ha propuesto, por ejemplo, al menos 60.000 nuevos empleos para todos los ciudadanos que tengan entre 36 a 65 años. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos que actualmente son discriminados por su edad a la hora de buscar trabajo. ¿Cómo lo haremos? Daremos beneficios tributarios para todas las empresas
empresas que se acojan a este proyecto y empleen ciudadanos que oscilen entre estas edades de 36 hasta los 65 años. Es importante, bajo las condiciones que vive el país, tener una flexibilidad laboral. La contratación por horas, estamos muy de acuerdo en este espacio. Sin embargo, también tiene que venir acompañado de incentivos tributarios para que la empresa privada no se sienta sometida como le ponen un pie sobre el cuello por parte del Estado. Recordemos, y como usted lo ha manifestado, el principal fuente o motor de trabajo lo da la empresa privada. No debe ser el Estado, no debe ser totalitario. De esta manera, en nuestro plan de trabajo tenemos el empleo de 17 a 25 años, lo cual se encuentran la mayoría de desempleados, alrededor de 250.000 personas que nunca obtuvieron su primer empleo. De esta manera, 2 puntos porcentuales menos el impuesto a la renta a quien los acoge y también un término de flexibilidad laboral, contratación por horas, no terciarización, que hubo una explotación laboral e irrespeto de derechos de los trabajadores. Esas tercerizaciones que tantos abusos por parte de empleadores ocasionaron. Como nosotros conocemos, pues, a modo de trabajo permanente, el trabajo por horas, por supuesto, si es permanente, si es que una persona es contratada por horas, esto puede ser todos los días o todas las semanas, pero cumpliendo con todas las leyes laborales y los aportes que corresponden. Nosotros no permitiremos estas formas de esclavitud modernas, como son la tercerización o volver a la precarización del trabajo. A lo mejor podemos conversar con respecto al tema del trabajo estacional, que en más de una ocasión se da principalmente en las labores agrícolas y de acuicultura de la costa ecuatoriana. Siempre habrá la posibilidad de seguir construyendo hospitales, de seguir construyendo escuelas, colegios réplica y universidades, seguir construyendo carreteras, seguir dando mejores servicios públicos a la ciudadanía. Por lo tanto, cada vez que sea necesario integrar nuevos ciudadanos al servicio público de forma mesurada y de forma sostenible, pues se lo hará. La deuda pública contraída en estos años recientes es a corto plazo y con tasas de interés altas. Paco Moncayo señala que el manejo económico ha sido irresponsable por parte del régimen de Alianza País. Él propone renegociar la deuda e ir a todos los organismos internacionales posibles, incluido el Fondo Monetario Internacional. Abdalá Bucaram Puley también ofrece renegociarla y además crear una comisión pública de fiscalización de la deuda. Iván Espinel propone renegociar la deuda, reducir el tamaño del Estado y advierte no tenerle miedo al FMI. Lenín Moreno ofrece también reestructurarla, defendió la deuda con China y cree posible conseguir deuda barata con organismos multilaterales para pagar la deuda cara. Escuchemos sus pronunciamientos. Todos sabemos que la causa de esto son los déficits fiscales por un manejo irresponsable de la economía, por seguir gastando el gobierno como que tuviese petróleo de a $100 y no los petróleos de $35. De manera que la solución de la deuda va primero por una política de responsabilidad fiscal para que en 4 años de mi gobierno lleguemos a déficit fiscal cero, manejo responsable del presupuesto. En segundo lugar, por supuesto, necesitamos sentarnos con nuestros acreedores, no vamos a decir no pagaremos la deuda, porque es el Estado el que debe, no es el señor Correa, y un Estado serio debe ser responsable con los créditos que asumió, de manera que nos vamos a sentar para cambiar términos, eso sí, en cuanto a plazos, tasas de interés y un necesario periodo de gracia. Y por supuesto, vamos a ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la colaboración bilateral con otros países, a la CAF. ¿Para qué? Para obtener créditos adecuados en los plazos convenientes. Una vez que podamos auditarla, fiscalizarla a través de la Comisión Pública de Fiscalización Ciudadana que crearemos en consulta con nuestro pueblo y con Veeduría Internacional, entonces podremos iniciar un proceso de renegociación que es absolutamente normal en materia económica. Cuando usted no tiene cómo pagar los intereses chulqueros que cobra la banca nacional en nuestro país, lo primero que le dice al banco es yo quiero pagar,
pero hoy no tengo la posibilidad de hacerlo. Las condiciones en las que el Ecuador adquirió esta deuda con China no son las condiciones actuales y por ende hay que sentarse con los chinos, hay que renegociar con ellos, explicarles este punto y no romper relaciones. Quienes salen nuevamente de forma demagoga a decir hay que romper con China. China hoy es una potencia. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos éticos y no acuerdos corruptos como lo ha hecho este gobierno, adquiriendo préstamos, consignando nuestro petróleo a intereses chulqueros, a intereses muy altos en cuanto a las condiciones de créditos que existen en el mundo. Queremos pagar. Queremos estar bien vistos por los mercados internacionales y fortaleceremos nuestras relaciones, no solo con el FMI, sino con todas las naciones, con Estados Unidos, con Israel. Nosotros entendemos que la deuda establecida, por ejemplo, con nuestro principal acreedor, que es la China, a una alta tasa de interés y a corto plazo, con condiciones adversas a las necesidades del Estado ecuatoriano, es sumamente lesiva, lo cual proponemos, primero, transparentar la deuda a todo el país, después renegociar en lo posible jurídicamente la deuda para no afectar más el déficit fiscal que se encuentra en el Ecuador en más de 5.000 millones, para establecer cuáles son las condiciones. De manera respectiva, reducir el tamaño del Estado para una compensación, disminuiríamos el déficit alrededor de 1.299 millones y en caso de ser necesario, fervientemente y radicalmente congelar los niveles de la deuda si es que hay condiciones muy desfavorables para el Estado ecuatoriano. Nosotros lo hemos dicho, en caso de ser necesario, claro, nos prestan una baja tasa de interés a largo tiempo sin condiciones adversas. Y para muchos fantasmas que han dicho, no, es que te obligan a firmar la carta de intención. Bueno, para firmar una carta de intención necesitan dos personas, el que propone y el que la firma. Si nosotros somos patriotas, nacionalistas, no nos vamos a someter a tal arbitrariedad. Debemos negociar con quien nos conviene, no con quien nos cae bien ideológicamente. Si se puede reestructurar la deuda, si vamos a poder, y creo con toda seguridad que lo vamos a lograr, porque la economía está avanzando, lo vamos a hacer. Yo conversé ya con el presidente de China, Xi Jinping, con respecto a la posibilidad de reestructurar esa deuda, y él estuvo muy abierto al respecto. Cuando se habla de que la deuda con China es una deuda demasiado grande, no se dice la verdad. La deuda con China corresponde más o menos al 30% de la deuda total ecuatoriana. Consideremos nosotros que los Estados Unidos tienen también aproximadamente un 30% de su deuda con China. El resto, pues, es con bonos o organismos multilaterales. Pienso que se puede adquirir deuda barata para pagar esa deuda cara. Pienso que se puede reestructurar la deuda y de esta forma, pues, seguir a lo mejor adquiriendo financiamiento para seguir continuando con esta inmensa obra pública, ya que el punto de partida es bastante alto y seguramente hay que hacer muchísimo más en beneficio de los ecuatorianos. Con respecto al tamaño de la deuda no hay que preocuparse. Esta no rebasa ni aquello que reza la Constitución, ni aquello que norman, pues, califican entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Al volver, la lucha contra la corrupción, ¿cómo la enfrentarán los candidatos? Ya venimos. Más adelante. Mi propuesta se refiere a recuperar la democracia, a recuperar las instituciones. Y hablé justamente de casos del actual vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. El único candidato y el único movimiento político que ha establecido una ley bisturí. Yo he pedido de forma particular al embajador de los Estados Unidos y a la justicia norteamericana que por favor nos proporcione, por ejemplo, en el caso de Odebrecht. Esto es Réplica y Contrarréplica. Los más importantes casos de corrupción en los últimos años fueron revelados por el consorcio de periodistas internacionales con los papeles de Panamá, en Petroecuador para repotenciar la refinería y el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el caso Odebrecht, que sobornó a funcionarios en varios países, incluido el Ecuador. Paco Moncayo dice que recuperará la institucionalidad del Estado y revivirá la Comisión Cívica Anticorrupción. Abdalá Bucaram Puley no especificó cómo combatirá la corrupción, sin embargo emplazó al vicepresidente y candidato Jorge Glass a explicar sobre una presunta empresa en los Estados Unidos. Iván Espinel propone la ley Bisturí, que entre otras cosas aumenta las penas para delitos como el peculado.
Y Lenín Moreno dijo que había que investigar los actos de corrupción e incentivar la educación en valores. Puedo comprobar históricamente cómo van de la mano, tanto por una parte el autoritarismo y la concentración de las funciones, como su réplica, la corrupción y la impunidad. Por eso, mi propuesta se refiere a recuperar la democracia, a recuperar las instituciones republicanas, a recuperar la división de las funciones. Necesitamos una Corte Constitucional autónoma independiente, necesitamos una justicia independiente, necesitamos una asamblea que legisle y fiscalice. Mucha de esta corrupción se habría evitado si esta asamblea y la anterior hubiesen fiscalizado al Ejecutivo. De manera que esto y darle a la sociedad civil la capacidad de poder observar a sus mandatarios, esto es, a sus servidores, modificarían sustancialmente la situación que está viviendo el país. Requerimos, por lo tanto, volver a la Comisión Cívica Anticorrupción independiente y, por supuesto, que sus miembros no sean enjuiciados. Volver a las veedurías específicas para casos como el de la refinería, como el de Odebrecht, pero que sean de la sociedad civil. Hace pocos meses viajé a la ciudad de Panamá y denuncié al país que estábamos en un proceso de investigación para demostrarle al Ecuador que altos funcionarios de este gobierno que habían liderado sectores estratégicos debían responder, no a Dalo Bucaram, sino al Ecuador, sobre su vinculación en todo este tipo de delitos que hoy, con pruebas, los ecuatorianos estamos evidenciando. Y hablé justamente de casos del actual vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. Dije que el señor Glass tenía que inscribirse y tenía que darle respuestas al Ecuador. Lo emplacé públicamente en un debate para que responda sobre ciertas documentaciones que adquirimos en estos viajes, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Y después de que no hemos tenido respuestas, vamos a plantearle algunas preguntas públicas al señor Glass. Por ejemplo, el señor Glass debe de responder quién es Jorge Martín Arellano y cuál es su vinculación con él en la compañía Glass USA Corp en Estados Unidos. El único candidato y el único movimiento político que ha establecido una ley bisturí para extirpar el cáncer que está matando al país, para sanar al Ecuador. Es importante saber que las penas muy endebles que actualmente están en el Código Integral Penal, por ejemplo, para delitos como el peculado, que establece una pena máxima de 13 años, nosotros en nuestra ley la hemos establecido una pena de 40 años, incluso creando juzgados especiales para combatir la corrupción. Mire, y con todo respeto, el señor fiscal hace un gran descubrimiento. Dicen, los casos de corrupción, ¿saben por quién es? Por Odebrecht. Eso es como decir que la infidelidad existe porque existen los moteles. Por favor, más decencia. No se ha descubierto absolutamente nada. Se debe presionar para establecer los responsables, porque asimismo han usufructuado el dinero de todos los ecuatorianos. Con esta ley establecemos normas específicas. El propósito de los ecuatorianos es lograr cero corrupción. Se lo puede hacer mediante dos mecanismos. El primer mecanismo es investigar, sancionar y recuperar los bienes que han sido esquilmados al Estado. Yo he pedido de forma particular al embajador de los Estados Unidos y a la justicia norteamericana que por favor nos proporcione, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la totalidad de las personas que han recibido dineros, la totalidad de los nombres de los corruptos, no solamente de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, porque recordemos que Odebrecht ha estado en el Ecuador desde 1987. Pero hay otro tema sobre el que hay que trabajar, y hay que trabajar muy intensamente. Los padres, los maestros, los adultos en general debemos inculcar, debemos propiciar y debemos practicar valores a los niños, a los jóvenes, valores como la verdad, como la honestidad, como la transparencia, como la lealtad. Eso permitirá que a futuro no tengamos este terrible problema.
Concluimos una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Continúen ahora en sintonía de Ecuavisa.